Empieza a llegar dinero al fideicomiso. Este fideicomiso no se da de alta ante el INE, no se nos notifica. Esa es una segunda falta, porque todos los fideicomisos de los partidos tienen que ser notificados 5 días después a más tardar. Se creó con estos fines para que la autoridad esté vigilando que se apegue a la ley el manejo de los recursos. ¿No se avisó? ¿Se avisó en algún momento? Nunca. Nunca. Okay. De hecho, se niega que sea un fideicomiso del partido. Y empieza a recibir dinero, a pesar de que en el contrato del propio fideicomiso se dice que no puede haber dinero en efectivo. La mayoría de los ingresos son depósitos en efectivo, son 44.4 millones sobre un total de 78.800.000. Mira, nosotros vimos que en unos cuantos días, en unas cuantas horas, en 5 sucursales de la Ciudad de México, llegaban grupos de personas y con diferencia de segundos empezó a caer dinero por las mismas cantidades, 50,000 pesos, 50,000, 50,000, 50,000, en otros 200,000, 200,000, y nos llamó la atención que en el mismo cajero y con diferencia de segundos estuviera ingresando así el dinero. Pedimos los videos a las autoridades bancarias de los cajeros, de las sucursales del banco, y tú puedes ver que se forma la misma persona junto con otras y salen de depositar 50,000 pesos y vuelven a depositar 50,000 pesos. Son carruseles de inyección de dinero que no sabemos de dónde vienen. No, a ver, yo no he visto con esa claridad, que estoy seguro que tú has visto los videos. ¿Es la misma persona que lo vuelve a hacer o son 2 o 3 personas que hacen esa operación? Son 6, 7 personas que están formadas y van uno, otro y el otro vuelve a hacer se vuelven a la cola para volver. 6 o 7 personas, digamos. Así es. Y esto en cuestión de minutos llegan a cantidades millonarias. Eso ocurrió en 3 días de diciembre y en 3 días de marzo. Es decir, es una acción orquestada en distintas sucursales en la Ciudad de México, todas con el mismo modus operandi. El dinero se sacó con cheques de caja a nombre no de damnificados, sino de 70 individuos. Y de estos 70 identificamos a 56 personas, el 80%, que son o bien empleados que están en la nómina de Morena, militantes. Partido. Es decir, el INE sabe a quién tiene Morena contratado, que hacen cosas en Morena, que tal, eso tiene derecho Morena. Esos son los nombres. Así es. Cheques de caja. Eso es una parte. A ellos les dan a los trabajadores, a militantes y a candidatos. ¿Cómo están, amigos? Excelente inicio de semana. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Bienvenidos a la red de información digital. Un fin de semana sabrosón. Sí, me desconecté un rato. Gracias. Estamos preparando un traslado. Me voy de México un ratito, señores. Vamos para una misión importante. Así que salgo de este hermoso país un ratito, pero ya les iré platicando. La programación sigue igual, aunque me lleve la computadora suficiente para poder armar los videos de donde yo esté, que esa es una de las ventajas. Así que ya les contaré. Bueno, vamos a ir preparando este nuevo horario de cosas. Hay que revivir ciertos temas para poder tener conceptos de lo que ocurre con la 4T muy interesantes. En días previos estuvimos viendo este artero crimen de desaparecer los fideicomisos. Todavía está pendiente la discusión en el Senado y ha sido tajante el presidente. Se van los 109 fideicomisos que ellos quisieron. No entraron los fideicomisos como que le envía dinero a Centroamérica, como el fideicomiso que está destinado para comprar equipo táctico y antimotín y armas para la Sedena y la Marina. Interesante que ahí sí no hay malos manejos, según López Obrador. Pero de pronto se la agarró con los fideicomisos, acusó sin comprobar que los fideicomisos tienen malos manejos, que se han destinado para desviar recursos. Y entonces recordamos, muchos comenzamos a recordar, que de dónde venían estas acusaciones de López Obrador. Y bueno, pues nos llevaba, decíamos, ¿cuál fideicomiso será que en la experiencia de López Obrador le haga saber que los fideicomisos tienen malos manejos? Que son fideicomisos que están siendo
utilizados para otros fines y no para el que fueron pues hechos. Y bueno, pues a la mayoría nos dan solamente uno. El famoso Morena Gate, el fideicomiso que hizo Morena cuando López Obrador era presidente del partido y luego ya precandidato, para ayudar y asistir a las víctimas del sismo, del terremoto del 7 de septiembre y luego del 19 de septiembre. Así que Morena hace un fideicomiso, intenta desviar los recursos de sus prerrogativas hacia ocuparlas para las víctimas. El INE se lo niega, le dice no es posible, son recursos públicos, están destinados para tales desviar recursos. Y entonces Morena dice, bueno, pues no podemos ocupar esos recursos, hagamos un fideicomiso. Y hacen un fideicomiso y después resulta que es sancionado, multado por el INE por ciertas irregularidades como estas que estábamos escuchando y algunas otras más que después se confirmaron, que por ejemplo el 60% de los recursos visiblemente no llegaron a las víctimas. Y que sí llegaron a las víctimas, pero llegaron apoyos tan mínimos que cuando haces la contabilización de lo que entregaron, pues no te da con los millones que tenían asignados. El INE los multó porque se hicieron estos recursos en un uso para proselitismo, para ayudar a Morena, y por el malo manejo como organización política de los mismos recursos. Así que este es un tema que vamos a platicar hoy, esta mañana. Espero que recordemos juntos, porque si López Obrador acusa que los fideicomisos están bajo un antecedente de corrupción, entonces López Obrador, pues yo creo que se refiere específicamente a los recursos que operaron en Morena. Vamos a leer esta noticia de ritnoticias.com. A 18 días de su victoria electoral, Morena fue multado con 197 millones de pesos por el Instituto Nacional Electoral. Ahora entienden por qué se la agarró contra el INE. Al demostrar que el partido tuvo un financiamiento paralelo, con lo que habría quebrantado la ley electoral a través de el fideicomiso que se constituyó para ayudar a damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre del 2017. En las 154 páginas del proyecto que fue avalado por el Consejo General del INE, se detallaron distintas irregularidades cometidas por parte de los recursos del fideicomiso por los demás, así se llamaba entre comillas, por los demás. Creado para captar y entregar recursos a damnificados, como que miembros del comité técnico que integraban el fondo estaban ligados a Morena o que parte del dinero se quedó en manos de personas relacionadas al partido sin saber a dónde fue a parar el recurso. ¿Cómo fue que se hicieron las operaciones que tuvieron al partido del ahora presidente López Obrador en la mira de las autoridades electorales en aquel momento? Aquí te explicamos. Le recuerdo que la nota la puede usted revisar en ritnoticias.com. ritnoticias.com es nuestro portal de información. Usted puede llegar ahí y está completa la nota. ¿Cómo empezó todo? Tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, donde hubo decenas de víctimas mortales y cientos de damnificados, López Obrador anunció que ayudaría a la gente con parte de los recursos de Morena, pero que no los regresaría al INE, como los otros partidos hicieron, sino que crearían un fideicomiso para dar los apoyos. Así, el 23 de septiembre se constituyó en banca a firme el fideicomiso denominado Por los Demás, con el número 73803 y la cuenta 133-121-765, para recibir aportaciones. Y echaron a andar la maquinita de recoger dinero.
El origen del fideicomiso y su relación con Morena. El fideicomiso está ligado a Morena debido a que los 6 integrantes del comité técnico tienen o tuvieron cargos en el partido y porque el domicilio del fondo es el mismo de la institución política, Santa Anita número 50, Colonia Viaducto La Piedad, que era el domicilio fiscal de Morena. Ellos son los integrantes. Austreberta Maldonado Gallegos, diputada en la Asamblea Legislativa. Julio Scherer Ibarra, propuesto para ser consejero jurídico de la presidencia, hoy en día. Laura Esquivel, propuesta para subsecretaria de la Diversidad Cultural. Por cierto, regreso, Julio Scherer, recordemos que también tiene la conexión entre la 4T y el gobierno de Venezuela. Laura Esquivel, propuesta para subsecretaria de la División Cultural. Manuel José Pedro Miguel Arce, consejero de Morena en la Ciudad de México. Laura María de Jesús Rodríguez, candidata suplente a senadora. Bernardo Batis Vázquez, procurador del DF en la administración de López Obrador, miembro del CEN de Morena, diputado constituyente y secretario de combate a la corrupción en Morena. Ahí están todos. Y bueno, y ahí se sumaron otros como Taibo, Elena Poniatowska, etc, etc, etc. Pero bueno, estos son los que están legalmente como la cabeza del fideicomiso. Los otros se sumaron, pero no estaban en el documento. ¿Qué irregularidades encontró el INE? Determinó la sanción debido a que en el fideicomiso se realizaron una serie de conductas atípicas que en su conjunto representan un intento de fraude a las reglas y principios en materia electoral, debido a que no se pudieron comprobar los 78.8 millones de pesos que ingresaron al fideicomiso proviniendo de las prerrogativas del partido. Además, porque se hicieron transferencias prohibidas por ley a través de aportaciones en efectivo y bajo un modus operandi en el que participaban personas relacionadas con Morena, además de que no se demostró el destino de los apoyos. Ya escuchamos al inicio al consejero cómo es que hacían el carrusel, cómo se formaban los mismos para estar haciendo los depósitos. Y bueno, o sea, están los videos, fueron y pidieron los videos del banco, y no nomás se nota en la frecuencia con que se hicieron los depósitos, sino también se ve en video que son las mismas personas las que nada más hacen el carrusel para estar haciendo los depósitos. O sea, sí tiene toda la experiencia López Obrador en que los fideicomisos son para desviar recursos o para lavar dinero de procedencia desconocida. ¿Cuál fue el modus operandi? De los 78.8 millones de pesos que recibieron, el 24.4% se hizo por medio de SPEI, pagos electrónicos. Sí, estos que también le están revisando a México Libre. Ahorita al final vamos a ver en qué terminó esto. Muchos de ustedes lo recuerdan. Y por medio de transferencias, mientras que el 75%, que significan 59.1 millones de pesos, se hizo a través de cheques, salvo buen cobro, y por medio de depósitos en efectivo. Al menos 44.4 millones de pesos ingresaron al fideicomiso por depósitos en efectivo, cuyo origen es desconocido y que no debieron realizarse porque violan la normatividad electoral. Pero además el 44.4% de estos recursos, o sea el 19.7 millones, se depositaron de manera típica, que fue el carrusel. O sea, recuerdo otra vez México Libre. Digo, aquí fueron 44.4 millones. Nada que ver con México Libre, ¿eh? Esto fue a través de un grupo de personas que realizaron operaciones consecutivas y en un breve espacio de tiempo. Por ejemplo, el 28 de diciembre, 6 personas hicieron 28 operaciones en la sucursal San Ángel de Banca Afirme, en un lapso de 20 minutos. En total entregaron 1.4 millones de pesos en 20 minutos con aportaciones de 50,000 pesos. Este patrón se repitió durante 4 días, del 26 al 29 de diciembre.
en los que ingresaron 12.9 millones de pesos a las cuentas del fideicomiso, por medio de 246 aportaciones de 50,000 pesos y 3 de 200,000. No, una chulada con estos. Aunado a esto, 6 personas morales hicieron transferencias y pagos electrónicos vía SPAY, lo que está prohibido por la ley. ¿Cómo se involucran los morenistas? Bueno, de acuerdo con el consejero electoral Ciro Murayama, el mismo que observó lo de México Libre. Fíjense bien cómo es el mismo consejero que observó lo mismo en Morena, en México Libre, pero en México Libre el tema es que sí lo están comprobando, o sea, sí están diciendo, oye, pues es que por el sistema no da, pero aquí están los datos. Y bueno, pues ahí cambia completamente, porque sí están justificando. De acuerdo al consejero, señala que 49 de los 58 aportantes identificados como fideicomitentes son legisladores de Morena. 49 de los 58 aportadores identificados. 49 de los 58 aportadores son diputados. Además que lo que el fideicomiso recibió como cheques salvo buen cobro, o sea, el 85.4% fue aportado por 55 personas, nada más entre 55, relacionadas directamente con el partido. ¿Cómo se retiró el dinero? Está interesante. De los 64.4 millones que se retiraron del fideicomiso entre el 26 y el 31 de mayo, fueron a dar a 56 personas que están ligadas con el partido a través de cheques del fondo. 15 beneficiarios del fideicomiso relacionados al partido concentraron 21.8 millones de pesos con montos desde los 2.7 millones de pesos hasta 264,960 pesos. Aquí la distribución de acuerdo con la presentación del INE. Se tiene todo, nombres y todo. Si le está dando hueva, pues échese un café. Vale la pena que tengan estos datos a la mano, porque de pronto a la 4T, a los chairos les dan por acusar fideicomisos. O sea, estas semanas, ¿cómo hemos visto que se desangran en las redes poniendo que los fideicomisos, que los de siempre, que quieren seguir robando y que los fideicomisos ocupaban para... No, se han encargado de poner a los fideicomisos públicos como lo peor que ha existido, y hasta el día de hoy no hay ni una sola prueba. O sea, hasta el día de hoy no han mostrado ni una auditoría y ni una prueba de que se encontrara alguna desviación. No estoy defendiendo, yo mismo he dicho, hay que ajustar porque hay que fideicomisos que la verdad es que no tienen madre. Pero el que acusa prueba, no puedes nada más decir. Aquel que acusa sin pruebas está idiota. Así de fácil. O bueno, y están más idiotas los que le creen, que eso es peor. Ah, sí, es que lo dijo. No, sí, entonces sí es malo. No, pues entonces, perdónenme. Pero, pues entonces hay que recordarles que ellos sí tuvieron un fideicomiso y que ellos fueron encontrados culpables de haber hecho este tipo de marrullerías, de acciones que están fuera de la ley, que no corresponden a lo establecido en su propio fideicomiso, y que la verdad es que ni siquiera se saben los aportantes ni los beneficiarios finales en gran parte de los recursos que manejaron. O sea, aquí sí hay pruebas, tienen videos, tienen los depósitos, tienen los nombres. Pues este fideicomiso fue un verdadero excusado. O sea, de verdad. Y de esto sí no dicen nada. O sea, a propósito de que ahorita están hablando de fideicomisos, pues hay que recordarles que el fideicomiso de Morena para las víctimas, pues es un gran pendiente. Obvio, no van a decir ni pío, porque pues ya lo vimos, si el hermano del presidente... por cierto, esa foto que anda circulando ya tiene rato, Ya tiene rato y sí apareció en San Angelín y no es Salinas de Gortari.
No compren tarugadas. Ese pelón no es Salinas de Gortari, no. Salinas de Gortari está en Irlanda, no anda ni siquiera en México, tranquilos. Menos se va a sentar con el hermano de Obrador en San Angelín. No compren basura, no se dejen llevar por estupideces. Perdón que lo diga así. Bueno, regreso al tema. Voy a ponerles la lista presentada. A ver, están los nombres, ¿eh? O sea, aquí no se habla nomás por hablar. Aquí les vamos a dar los nombres. 1. León Felipe Vidauri, personal de apoyo en la Secretaría de Organización de Morena. Él trabajaba como eso. Recibió 2.7 millones de pesos. ¿Por qué lo recibió? Es personal de apoyo en la Secretaría de Organización. Es uno de los asistentes en la Secretaría de Organización. Ok. César Sánchez Salinas, candidato suplente en Puebla, en el 2015 recibió 2.3 millones de pesos. Francisco Javier de la Huerta, miembro de la Comisión Electoral de Morena, recibió 2.1 millones de pesos. Guillermo Genaro Polanco, miembro del Comité de Transparencia de Morena, hombre, qué bonito, recibió 2.1 millón de pesos. Santiago de la Huerta Cotero, identificado como personal de apoyo de Morena, también recibió 2.1 millón de pesos. Istac Hernández Quiterio, identificado como personal de apoyo, recibió 2 millones de pesos. José Manuel Vera Salgado, representante de Morena ante el INE en Puebla, recibió 1.8 millones de pesos. Camilo Oviedo Bautista, personal de apoyo, recibió 1.6 millones de pesos. Rodrigo Abdala D'Artigues, diputado federal de Morena en Puebla, realizó donaciones al fideicomiso por 225 millones de pesos y posteriormente cobró un cheque del mismo fideicomiso por 1.4. O sea, él sirvió para ir a depositar 225 mil pesos, pero luego a él le dieron un cheque de 1.4 millones. O sea, no sean marranos. ¿Por qué lo recibieron? ¿Por qué les dieron tanto dinero a estos? ¿Y por qué tienen una relación con Morena? Acuérdense este dato, ¿eh? Los que recibieron este dinero son personal de Morena, inclusive son personal de apoyo, godines de Morena. Bueno, excepto este diputado. ¿Que no estaba destinado el dinero para las víctimas del sismo? ¿Por qué recibe personal de Morena tan grandes cantidades de dinero? O sea, ¿iban a reparar qué? ¿Su casa? ¿O de qué se trata? Ok. Estas otras personas están en la nómina de Morena. José Eduardo Arellano Osorio recibió 700,320 pesos. Crescencio Carreño Aragón recibió 700,320 pesos. Vamos a poner aquí a su presidente favorito. Miren, ahí está la lista, ¿eh? Si quieren entrar a ritnoticias.com y revisar el nombre, a lo mejor una de esas conocen ustedes a uno de ellos. Ahora que vengan de diputados, pregúntenle, oye, ¿y dónde quedó el dinero que cobraste? Que me ibas a arreglar mi casa por el sismo. Si usted está en Morelos, Puebla, México, Oaxaca, pues Chiapas, pues, si alguno de estos anda por ahí, malos de Puebla, que vienen aquí varios. Ahora que se candidateen, pues recuérdenles que recibieron más de 2 millones de pesos en fideicomiso para arreglar las casas de los damnificados y pues nomás no se sabe. Ok. Vamos a ver. Jorge Eduardo Arellano Osorio recibió 700. Bueno, ya íbamos en Itzel Coca Hernández, recibió 502,800 pesos. Luis Ángel Alfonso Reyes de Gante recibió 502,800 pesos. Luis Ángel Alfonso, ese yo lo conozco, fíjense. Fíjense que yo conozco este. Luis Ángel Alfonso Reyes Gante recibió 502,800 pesos. Voy a buscar, porque que se anduvo candidateando también a diputado. Montserrat Adriana Bosque Sánchez recibió 264,960 pesos.
¿Y qué han dicho los miembros de Morena? Ok, rechazaron haber incurrido en ilegalidad. Horacio Duarte, representante del partido ante el INE, dijo que impugnarían la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jacob Poleski, entonces presidente de Morena, aseguró que el fideicomiso no lo construyó el partido directamente. Esta es la parte importante. De pronto Morena lo que hizo fue, a ver, no es Morena, es Ciudadanos Mexicanos, simpatizantes de Morena, tienen su derecho, pero ellos hicieron un fideicomiso, no tiene que ver nada con Morena, no está la presidenta ahí de Morena, no está nuestro Tlatoani mayor, o sea, a pesar de que López Obrador, miren, ahí está la foto, él promocionaba el fideicomiso, o sea, bueno, no tiene nada que ver con Morena, ok, en serio, por ahí se fueron. Por su parte, el entonces presidente electo de México dijo que la multa era una vil venganza y que no había nada inmoral en el fideicomiso. Nosotros no somos corruptos ni cometemos lo de siempre, ni cometemos ilegalidad, por el contrario. Buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales, dijo en su cuenta de Twitter. Pese a todo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, ¿qué cree? Vamos a ver unos videitos antes de pasar a ese tema. Ok, ya voy terminando con la nota, por si se le hizo de hueva. Vamos a ver esta parte, porque hay mucho material por ver. Vuelvo a insistir, no puedes estar acusando de un tema en México de los fideicomisos cuando tienes el pendiente del fideicomiso en Morena, aunque finalmente lograron zafarse jurídicamente. Pero se zafaron. Ahorita les explico cómo. Vamos a ver esto, pero déjenme abrir el micrófono, porque luego les pongo audio si no hay micrófono, entonces déjenme. Vamos a poner esto. Vaya, ahora sí lo puse bien. Pero según el INE, el dinero obtenido por el fideicomiso, 79 millones de pesos, jamás llegó a los damnificados. Morena tomó el dinero, presumiblemente para financiar muchas de sus actividades rumbo a las elecciones del 1 de julio. Del fideicomiso habrían salido 64 millones de pesos en cheques de caja que fueron cobrados y convertidos en dinero en efectivo por al menos 70 personas que están en la nómina de Morena. Un ejemplo: el señor Rodrigo Abdala D'Artigues recibió y convirtió en efectivo un cheque por 1.400.000 pesos. El INE detalla cheque por cheque cada una de estas operaciones. Bueno, y aunque Morena alegó hoy que todo esto es para dañar su imagen, el INE concluyó en forma tajante que el fideicomiso por los demás fue en realidad un mecanismo de financiamiento paralelo para los dirigentes y candidatos del partido, porque ni un solo peso ha sido donado a los damnificados. Según el INE, Morena engañó, defraudó al crear un fideicomiso que ayudaría a los damnificados, un fideicomiso que juntó casi 80 millones de pesos y que según el INE no le entregó un centavo a un damnificado, sino que todo el dinero fue para la operación y las campañas del partido, que arrasó el 1 de julio. Bueno, ¿qué hicieron con el dinero? El dinero lo ocuparon para el proselitismo. ¿Por qué? A ver, oye, Quintana, pues si tienen dinero en el partido, ¿para qué madre están dándole? Bueno, pues porque tienen un tope de campaña. Tienen un tope de campaña y de pronto tienen una fiscalización de en qué puedes ocupar recursos en una campaña. Los recursos oficiales del partido tienen un límite para ser ocupados en campaña y tienen restricciones de cómo lo debes de ocupar. Principalmente el no estar dando dádivas a cambio del voto. Y entonces lo que hicieron estos dicen, a ver, aquí hay un fideicomiso, hay una gran oportunidad. Vamos a meter dinero de ese que trae Pío, de ese dinero que trae Pío, digo, me refiero a las aportaciones, que no son las oficiales, sino que alguien les da dinero. Tráete ese dinero
Y no lo metas al partido, mételo al fideicomiso. Y del fideicomiso ya lo sacamos y lo ocupamos. Y así no estamos obligados a meterlo como comprobación de campaña. Y así no se nos incrementan los topes de campaña. O sea, no los alcanzamos y así evitamos una multa. Pero además, podemos regalar láminas, cemento, despensas. Podemos hacer y deshacer con ese dinero porque originalmente no es de Morena ya, es de un fideicomiso. Tenemos aportaciones que no podemos meter porque nos van a detectar, pues hagamos ese fideicomiso y ahí lo trabajamos. Y eso hicieron. Eso hicieron porque dentro de las mentiras que dice López y eso, si hay comprobaciones, algunas personas decían, pues nos dieron poquito, pero nos dieron. Sí fueron, les daban 2,500 pesos, 2,400. O les daban cemento o les daban lámina. Tenías que llenar un formato del fideicomiso y anexaba 5 fotografías de los daños de tu vivienda. O sea, sí se los dieron, pero cuando se contabilizó lo que entregaron, les vuelvo a repetir, nada más se comprobó que casi el 40% fue lo único que destinaron del total del dinero que manejaron. Por eso el INE está diciendo, son casi 80 millones que no se entregaron y que lo utilizó Morena para su propio financiamiento. Y por eso recibieron la multa. Esa es la realidad. Y fue un tema que promovió Andrés Manuel. Como lo hemos ofrecido, Morena va a destinar 103 millones de pesos en apoyo a los damnificados. Que no los destinó. Decidimos entregar estos fondos, recaudar estos fondos mediante un fideicomiso que ya se constituyó el día de hoy. Es el fideicomiso 73803, se llama fideicomiso por los demás. Se abrió este fideicomiso, se constituyó en el banco Afirme. El número de cuenta para realizar los depósitos es 133-121765, sucursal Plaza Inn, aunque en el transcurso del día de hoy el banco va a informar para que se pueda depositar en todas las sucursales de esta institución bancaria. Este fideicomiso está integrado por Laura Esquivel, la escritora Laura Esquivel, la escritora de Como agua para chocolate. Está integrado por el abogado Julio Scherrer, por la artista Jesús Rodríguez, por el escritor Pedro Miguel, por Berta Maldonado Chaneca, también periodista, Paco Ignacio Taibo, escritor, Elena Poniatowska, escritora, y el padre Solalinte. Esta es la vía más eficaz, segura de apoyar a los damnificados, porque los fondos van a llegar a quien lo necesita. Vamos a apoyar. Fíjense cómo dijo López Obrador. Esto es Morena hizo. O sea, como lo hemos ofrecido, Morena va a destinar 103. Morena va a destinar. O sea, el propio López Obrador dijo que Morena iba a destinar y que por eso iban a hacer un fideicomiso. 3 millones de pesos en apoyo a los damnificados. Decidimos entregar estos fondos, recaudar estos fondos mediante un fideicomiso. Ok. En este video, Andrés Manuel acepta que Morena hizo un fideicomiso. Morena destinó de sus recursos como partido y decidieron que lo van a hacer a través de un fideicomiso. Está aceptando. Jacob Polewski, cuando ya se soltó el escándalo y la multa, dijo,
No, no es Morena. Y donde la entrevistaban decían, no es Morena, es otro tema aparte, paralelo. Paralelo, dice Jay Korpolensky. Así. Terrible que intentaron desviarlo diciendo que no era un tema de Morena, sino que fue algo que no tenía que ver, que fue como casi dijo, fueron particulares y no tenemos nada que ver. Bueno, pues por ahí fue que se salieron con la suya. Por ahí, y que al Tribunal Electoral del Poder Judicial, y que ha sido muy señalado la necesidad de revisar su cambio antes de las elecciones del 2021, porque ha tenido decisiones muy desatinadas, muy desatinadas. Bueno, pues Morena alegó en su defensa que Morena no tenía nada que ver y que la multa fue impuesta arbitrariamente al partido. Y entonces jurídicamente se lograron zafar. Le leo. En agosto del 2018, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó los argumentos del INE para multar 197 millones a Morena con la creación del fideicomiso por los demás, ya que la investigación del instituto fue defectuosa. En una sesión nocturna, los magistrados señalaron que no existieron los elementos exhaustivos y no verificó el destino final de los recursos que salieron de este fideicomiso. Según la resolución, el instituto no investigó lo necesario para demostrar que el fideicomiso como tal fue creado y operado por Morena y que no se trató de un mecanismo netamente particular como ha defendido sus integrantes. Luego de que el tribunal revocara esta multa, López Obrador hizo un llamado a los militantes a seguir aportando recursos al fideicomiso a fin de ayudar a los damnificados. Así de cerdo el resultado. Terrible. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que no existen elementos para demostrar que Morena destinó recursos o que se haya beneficiado a través del fideicomiso por los demás, y en consecuencia debía operar a favor del partido político el principio de presunción de inocencia. La sentencia de la Sala Superior declaró fundado el agravio relativo a la incongruencia interna de la resolución del Instituto Nacional Electoral, ya que no realizó una investigación integral de los hechos denunciados y de las circunstancias particulares para acreditar o desvirtuar la existencia de recursos públicos utilizados. Por todo lo anterior, la Sala Superior revocó lisa y llanamente la resolución del Instituto Nacional Electoral y con ello la multa por más de 197 millones de pesos al considerar que existieron violaciones graves al procedimiento. Ok, detengo aquí el cassette. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció... Finalmente, así, oye, Quintana, entonces los perdonaron. A ver, ya para concluir, porque ya está muy largo este video. Finalmente, el fideicomiso se confirmó por videos, por pruebas de los depósitos bancarios, por todo lo que se ocurrió. Se confirmó que en el fideicomiso existieron irregularidades. Y están muy comprobadas. ¿Cuál fue la defensa de Morena? Que es muy interesante. Morena dijo, no tenemos que ver nada nosotros. Es decir, no son recursos de Morena. Y esta es la parte que no pudo amarrar el INE, de demostrar que este carrusel, estos depósitos privados, eran dinero de Morena. Y no, obvio, no eran dinero de Morena. Eran recursos como los que Pío conseguía. Aportaciones extras que llegaban y pues ese fue el problema del INE, que el INE quiso amarrar en este mal manejo del fideicomiso que fueran recursos de Morena para multar a Morena. Y Morena dijo, no, a mí que me comprueben que son recursos de Morena para que entonces yo pueda absorber la multa.
Y entonces los tribunales dijo, no, pues no podemos comprobar eso y queda exonerado Morena. Pero ¿saben qué es lo interesante? Exoneraron a Morena de que se comprobara que eran recursos de Morena los que se utilizaron en el fideicomiso para hacer todas estas porquerías. Eso es lo único que no lograron comprobarle a Morena. Perdón. Pero queda algo en la mesa hasta el día de hoy. El fideicomiso sí tuvo malos manejos. O sea, el INE no pudo comprobar que eran recursos de Morena, pero lo que sí se comprobó es que hubo malos manejos, que hubo depósitos irregulares, que hubo depósitos de procedencia no confirmada, sospechosa, desconocida, que hubo un carrusel de depósitos que, según como tipifica la ley, era para que ya estuviera congelada la cuenta y tras ellos, o sea, por menos, ahorita la unidad de inteligencia financiera ha congelado cuentas, por menos, En otros casos de corrupción, uno muy parecido es el secretario de Finanzas del gobierno de Oaxaca, al que le agarraron depósitos igualitos, de cada 20, o sea, cada 20 minutos depositaban 10,000, 20,000, 50,000, cada 20 minutos, y eran las mismas personas. Y se la aventaron así todos los días, hasta que juntaron 2,000 millones de pesos. Imagínense cómo hicieron de depósitos hormiga. Pues me los agarraron y están en el tambo. La secretaria, la sirvienta que ocuparon, lamentablemente la pobre sirvienta no tenía ni idea que la estaban ocupando, está en la cárcel, y están en la cárcel otras personas, menos los autores siguen huyendo. Y bueno, pues el tema es que sí, la autoridad hasta el día de hoy debió haber iniciado una investigación por la sospecha de uso de recursos de procedencia ilícita para este fideicomiso, porque está confirmado de movimientos sospechosos, donde no hay una comprobación del origen de los recursos que se están depositando, y segundo, la forma en que fueron reutilizados. Lo que sí es escandaloso en el tribunal es la serie de cheques emitidos a personal de Morena. Y eso es algo que se ha alegado, que el Tribunal Electoral benefició una vez más en ese momento al candidato electo. Le tuvieron miedo a la efervescencia que se tenía al recién electo presidente López Obrador. Les tembló la mano, vieron la oportunidad de que el INE no pudo confirmar y se lavaron las manos y dijeron, pues no es de Morena, y nos hacemos pendejos. Pero hasta el día de hoy no hay nada, y porque en este país no se puede juzgar dos veces por el mismo delito, pero nadie ha juzgado a los autores de este fideicomiso, a los responsables de este fideicomiso, sobre los manejos tan sucios con los que estuvieron operando los ingresos y los egresos de estos fondos. Esto es materia para que estuviera en la mesa de la Fiscalía en este momento, con la unidad de inteligencia financiera, y estuvieran ya tras las rejas varios individuos que estuvieron aquí. Esto es un delito escandaloso. Y yo me pregunto, hablando de fideicomisos, hablando de que se acusa que los fideicomisos han sido utilizados para beneficiar a unos pocos, olvidándose del propósito para los que están hechos, y que se manejan sin transparencia, como dice el presidente, si dentro de su discurso está incluido este fideicomiso. El fideicomiso que sí creó Morena, porque el propio presidente, además esta es una chulada, dicen los ministros del Tribunal Electoral que no tiene relación con Morena. Pues el video de López Obrador, donde dice Morena destinará, creo que es una de las pruebas más obvias. El Tribunal Electoral estuvo del lado del presidente electo, del lado del partido ganador.
¿Le tuvieron miedo? El INE actuó. El INE sancionó. El INE integró pruebas como conseguir los videos, como tener los depósitos, como tener nombres, como se los acabo de detallar. Y es más obvio. Ahí está el mensaje del presidente diciendo que Morena destinaría. El tribunal dijo que no. Así las cosas, inclusive desde antes de que ya estuviera sentado en la silla. Soy su amigo Miguel Quintana. Los dejo hasta aquí. Vamos a darle seguimiento. Un fideicomiso que faltaba por cuestionar. Y yo creo que es el principal. Y a lo mejor de aquí es que el presidente ha creído que todos los fideicomisos se manejan como ellos los manejaron. Quizá por eso cree que el resto de los fideicomisos hay que desaparecerlos. Nos vemos en un siguiente video. Dele like, dele dislike, suscríbase al canal y yo lo veo en un siguiente video. Vámonos.